Hermanos, buenos días. Espero que los que están malitos, no de COVID, se repongan. Y nos veamos el próximo domingo porque pues todavía deben los tamales, hermanos. Los voy a invitar a que busquen el Salmo 139. Salmo 139. Y voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Amén. Y la palabra del Señor dice así: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua. Y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, ahí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría. Tu mano derecha no me soltaría. Si quisiera esconderme en las tinieblas, y que se hiciera noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti, pues para ti la noche es como el día. Para ti son lo mismo las tinieblas y la luz. Tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma, y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste, y no faltó uno solo de ellos. Dios mío, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán vastos son en su totalidad. Si los contara, serían más que la arena. Si terminara de contarlos, tú aún estarías allí. Dios mío, quítales la vida a los malvados. Aparta de mí a la gente violenta, a estos enemigos tuyos que blasfeman y se burlan de ti. Señor, tú sabes que odio a los que te odian, que mi enojo se enciende contra tus enemigos. Son para mí totalmente aborrecibles. Los considero mis peores enemigos. Señor, examine y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Amén. Amén. Y Señor, pues, pedirte que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigamos en el camino que tú nos has trazado. Y gracias porque pues tú nos conoces desde antes aún de que naciéramos. Tú sabes todo lo que ha de suceder en nuestra vida. Y Señor, también sabemos que tú tienes un plan maravilloso para nosotros. Ayúdanos a que ese plan se cumpla a cabalidad, a que obedezcamos tus órdenes y veamos cómo es que el plan que tienes para nosotros acomoda en el plan que tú tienes para toda la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, tenemos nuestras primeras alabanzas en el himnario bautista. Si no lo tienes, puedes bajar la aplicación. Sí. Buenos días, buenas tardes a todos. Es un gozo siempre juntarnos para alabar al Señor. Vamos a empezar hoy con el número 38. 38. Gloria, gloria a Jesús Salvador nuestro. Gloria, gloria a Jesús Salvador nuestro.
canta su gran amor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre den eterna gloria. Cuenta cómo Él descendió del cielo a nacer, vida, sufrir dolor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre den eterna gloria. Gloria, gloria, a Jesús Salvador nuestro, por nosotros Él con la cruz cargó. Por salvarnos Él sufrió pena de muerte, del pecado Cristo nos libertó. Alabarle, oh qué amor tan grande que nos brinda este que Él mostró. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, rindanlo al que nos rescató. Del cielo, a su nombre den eterna gloria. Muy bien, gracias a Dios. Vamos a seguir cantando 459. 459. Ya pertenezco a Cristo. Es que este himno surgió en el estudio bíblico del otro día y dije, me encanta este himno. Vamos a cantarlo. 459. Ya. Guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Del cielo buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, calificado estoy y mi vida llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí,
por la eternidad. Amén. Amén. Muy bien. Y nuestra primera lectura del día de hoy está en el libro del profeta Jeremías y son los capítulos 1 al 19. Capítulo 1, versículos 1 al 19. Si no, nos vamos a pasar todo el culto leyendo Jeremías. 1, aquí está, 1 a 19. Ay, no tengo mis lentes. Ups. Ok. ¿Quieres empezar Chad o Okay. ¿Sí? Dividimos en cuántos? Ya. 6, 4. ¿4 cada quien? 4, ok. Ok. Palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También vino a él la palabra en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, o sea, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Y vino a mí la palabra del Señor. ¿Yo? Sí. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces dije yo, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un muchacho. Y me dijo Jehová, no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No tengas miedo de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Por segunda vez vino a mí la palabra del Señor. ¿Qué ves tú? Veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte, respondí. Entonces me dijo el Señor, desde el norte vendrá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. Porque yo voy a llamar a todas las familias de los reinos del norte, declara el Señor. Vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a todos sus muros alrededor, y frente a todas las ciudades de Judá. Y yo pronunciaré mis juicios contra ellos, por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses, y adoraron la obra de sus manos. Tú pues, prepárate, levántate, y diles todo lo que yo te mandé. No temas ante ellos. No sea que yo te infunda temor delante de ellos. Yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para liberarte, declara el Señor. Amén. Amén. Y el mensaje se titula Dile a otro. Un amigo que ya partió a la presencia del Señor solía decir es que el que obedece no se equivoca. Y eso es cierto, porque cuando hago lo que me mandan, hago lo correcto. Así que si algo sale mal, yo no me equivoqué, sino aquel que me dio la orden. Bueno. Pero cuando la orden proviene de Dios y se obedece cabalmente, es imposible equivocarse. El éxito es seguro. Pero, por diversas razones,
humanas, no siempre es tan fácil obedecer lo que Dios me pide. Quien tiene dudas en cuanto a obedecerle es porque tiene miedo. Ya sea porque no lo conoce lo suficiente o porque su razón le dice que seguir a Jesús tiene riesgos que afectarían sus planes personales. Que por otra parte, nada ni nadie le garantiza que los pueda llevar a cabo. Pero una vez que Dios te ha dicho, sígueme, el balón está de tu lado y Él espera tu respuesta. Hay quien dice sí y lo demuestra con sus actos. A los que dicen sí, pero siguen sin hacerlo, se los volverá a pedir vez tras vez mientras estén vivos. Una vez muertos, habrán perdido la oportunidad, como los que dicen no desde el principio y se mantuvieron en su negativa, sin importar lo adverso de las circunstancias que hayan vivido. Algo que el ser humano heredó de la primera pareja, además de la tendencia a pecar, es la creencia de que, separado de su creador, puede conseguir lo que quiera. Craso error que todos los seres humanos hemos cometido o habrán de cometer. Error que se repite vez tras vez, mientras no se entienda que solo hay un soberano y que todos los demás somos siervos que debiesen obedecer sin chistar. No obstante, mientras se siga creyendo que el libre albedrío es para tomar cualquier decisión y no una sola, que es la de tener una relación personal cercana, íntima de amor con el Todopoderoso Creador del universo, reconociendo que solo mediante el sacrificio vicario de Jesús en la cruz se deja de ser esclavo del pecado, la muerte y el diablo para ser esclavo de la justicia, el ser humano seguirá creyendo que es más sabio que Dios y por lo tanto sus planes son mejores que los que él tiene. Además, seguirá ignorando que el plan maestro de proveer salvación hasta el último de la tierra es al que deben estar supeditados todos los demás. No somos pocos los que hemos dicho, no quiero, pídeselo a otro, cuando fuimos llamados a seguirle. Y quiero dejar claro que aún los que en términos cotidianos se conocen como laicos, también han sido llamados al servicio de tiempo completo. Porque todos los que hemos nacido de nuevo, somos llamados a servir de esa manera. Y vamos a ver algunos personajes en la Biblia. Y quisiera que pienses con cuál de ellos te identificas. Nuestro primer personaje va a ser Moisés. Éxodo 4, del 10 al 17. Éxodo 4, del 10 al 17. A ver, amén. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. 17. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Amén. Si lees el capítulo previo, te das cuenta de la cantidad de pretextos que Moisés le presentó a Dios. Cuando Dios lo estaba llamando. Pues al igual que muchos hacen el día de hoy, Moisés estaba pensando que el trabajo que le estaban encomendando
tendría que hacerlo en sus propias fuerzas. Y nada más lejos de la verdad. Porque Dios no improvisa. Él ya tiene un plan de acción. Y no le está pidiendo al ser humano, al que llama a llevarlo a cabo, que sea un héroe, sino un siervo. Las señales que Moisés recibió, la vara, la mano con lepra y el convertir en sangre el agua del Nilo, le fueron dadas mucho antes que los hechiceros de Egipto hicieran lo mismo con sus encantamientos. Y vamos a ver dos citas de Éxodo. Éxodo 7 del 10 al 12 y Éxodo 7, 19 al 22. Vino pues Moisés y Aarón a Faraón y hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante del Faraón y de sus siervos, y éste se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos los magos de Egipto. Hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Y Éxodo 7, 19 al 22? Amén. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Así que hay milagros piratas, ¿eh? Aunque, dicho sea de paso, salvo las ranas, las siguientes 8 plagas Ya tampoco, ¿no? las sufrieron más que poderlas imitar. Los piojos, las moscas, la peste del ganado, úlceras, el granizo ígneo, langostas, tinieblas y la muerte de los primogénitos. Eso ya lo sufrieron en carne propia, no lo pudieron imitar. Y la que quizás Moisés creía su mejor excusa, se me traba la lengua y se me enredan las palabras, nos muestra que Moisés necesitaba pasar más tiempo con Dios, pues dudaba que pudiese darle fluidez en su hablar. Pero la gota que derramó el vaso fue: te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Pues el hebreo, aquí dice Vallejada, describe el enojo de Dios como ira, resentimiento, tener un sentimiento fuerte de frustración sobre una persona o situación, como una extensión figurada de la nariz, como un área que puede cambiar de color cuando la sangre fluye a esta mientras uno se enoja. Pero de esa manera dice que se enojó Dios con Moisés. El Señor le concedió a Moisés que su hermano Aarón fuese su vocero, pero a pesar de que era mayor que Moisés, a la larga le ocasionó problemas. Éxodo 32, 21 al 24 y Números 12, 6 al 9. A ver, Éxodo 32, 21 al 24. A ver. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto,
no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Hasta el 24 se va. Sí. Sí. Y luego, números números. 12. 6 a 6 a 9. Sí. Amén. ¿Ochel? Ok. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Amén. Amén. Aquí fue cuando Aarón y Miriam estaban murmurando contra Moisés, diciendo que solamente Dios habla a través de Moisés. Bueno, pues el Señor les puso una severa reprimenda y Miriam estuvo leprosa por 7 días. Sí. Y te pregunto, ¿te identificas con Moisés pidiéndole a Dios que envíe a otro? Tenemos otro personaje que es Gedeón. Jueces 6, del 11 al 24. Jueces 6, 11 al 24. Dividimos. Mucha, ok, sí. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los medianitas. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te he enviado yo? Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito, y panes sin levadura, de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Amén.
Probablemente cuando Gedeón escuchó varón esforzado y valiente, ¿Dónde? buscó a su alrededor para ver a quién se refería el Maleach Adonai, el ángel del Señor. Porque él se estaba ocultando de los madianitas. Y también tenía una serie de argumentos para demostrarle a Dios que él no era el adecuado para la misión que le estaba encomendando. Gedeón pertenecía a la media tribu de Manasés que se había establecido en Canaán. Recuerda que una media tribu se quedó sin cruzar el río y otra media tribu sí cruzó. Era de la familia de Abiezer. Veamos Josué 17:2. Josué Estoy 17:2. atrasada. Ya no lo encuentro. También echaron suertes para el resto de los hijos de Manasés, conforme a sus familias, para los hijos de Abiezer, para los hijos de Helec, para los hijos de Asriel, para los hijos de Siquem, para los hijos de Heber y para los hijos de Semida. Estos eran los descendientes varones de Manasés, hijo de José, conforme a sus familias. Amén. Entonces era descendiente del primogénito de Manasés. Pero Gedeón era el menor en su familia, por lo que no tenía el poder social para dirigir a Israel. Pero el ángel del Señor le promete que estará con él. A pesar de que Gedeón había acusado a Dios de haber abandonado a Israel. Sin mencionar claro, porque eso es típico de nosotros, que fue Israel quien había abandonado a Dios, practicando la idolatría. Y es algo que se le puede echar en cara a muchas naciones hoy en día. Naciones que en el pasado fueron cristianas y que se han vuelto a la idolatría. ¿Por qué el Señor nos abandonó? No, espérate. El Señor no ha abandonado a la nación. Ha sido la nación la que se ha vuelto a la idolatría. Y ahora paga las consecuencias de ello. Y hay un momento en que pareciera que Gedeón comienza a cuestionarse: ¿quién es este varón con el que he estado hablando? Y para corroborar si su interlocutor es más que un hombre, a manera de prueba le pide una señal y le prepara una ofrenda. Nótese que lo que preparó era demasiado para un solo hombre, porque uno solo no podía comer un cabrito. Y el efa de harina daba suficiente pan para 10 personas. Aun cuando no hubiera carne, estas cantidades son un indicio más de que Gedeón reconocía la divinidad de su visitante. Especialmente si tomamos en cuenta que se las ofreció en tiempo de escasez. No había tiempo para dejar fermentar los panes, por lo que los panes sin levadura contribuyen a la impresión de que el presente era una ofrenda a Dios. Éxodo 23:18 y Levítico 2:11. A ver, Éxodo 23:18. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Ok. Pan leudado, prohibido en las ofrendas. Ok. Levítico 2:11. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes ofrezcan al Señor será hecha con levadura, porque no quemarán ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor. Ok, entonces esto pues da la impresión de que era una ofrenda para Dios. También dice que fue debajo de la encina que el ángel del Señor recibió la comida. Y aquí hay que entender que cuando se menciona la encina en la Biblia, ese era un sitio culturalmente ideal para una revelación divina. Ahora, cuando Gedeón trajo la comida al Señor, le indicó que pusiera el banquete sobre la misma piedra en la que había estado trillando. Hecho lo cual, tocó el alimento
y éste se evaporó en un destello de fuego y causó que la forma humana del Señor se desvaneciera en el mismo instante. Fue solamente en ese momento que Gedeón se dio cuenta de con quién había estado hablando y se sintió sacudido por el terror del pecador confrontado con la formidable santidad de Dios. Éxodo 33, 20. 33, 20. Amén. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces por eso es que Gedeón piensa que va a morir. Sí. Pero el Señor de inmediato lo reafirmó. Aunque ausente en la carne, la voz del desaparecido visitante de Gedeón pronunció la bendición, Shalom Lecha, la paz sea contigo. El altar que levantó a Adonai Shalom conmemoraba la revelación particular de Dios que tuvo lugar allí. Génesis 28, 16 al 19. 16. A ver. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y Betel es casa de Dios. Entonces su antepasado ya había hecho algo por el estilo. Había tenido una revelación particular y había levantado un altar conmemorando la visión que había tenido de Dios. Gedeón más tarde recibió instrucciones de parte de Dios y sabemos que él obedeció. Primero con temor, con una fe que necesitaba de señales para no decaer. Jueces 6, 36 al 40 y Jueces 7, 9 al 15. Amén. Entonces Gideón dijo a Dios, si has de liberar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. ¿Hasta cuándo? 40. Hasta el 40. Y Gideón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Y de capítulo 7, 9 al 15. 15. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel.
Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Amén. Amén. Así como nota, la cebada era el grano que consumía la gente más pobre. Y regresando con esto del vellón y las pruebas que fue poniendo Gedeón. Hay grupos cristianos que invitan a sus miembros, cuando tienen dudas en cuanto a la voluntad de Dios para sus vidas, a poner un vellón. Es decir, a pedir una confirmación a través de las circunstancias. Pero dejemos claro que parten de una pregunta equivocada, pues se centra en la persona y no en Dios. La pregunta correcta es: ¿cuál es la voluntad de Dios? No cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Sí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y para conocerla, las circunstancias son la última opción. Pues en primer término se encuentra lo que dice en las Escrituras. Después lo que Él nos dice mediante la oración. Y en tercer lugar, los hermanos maduros, quienes, dicho sea de paso, orarán y citarán lo que la Biblia dice. Si no están hablando conforme a las Escrituras, no lo tomes en cuenta. Cuando el conocimiento que Gedeón tenía de Dios creció, su fe también se desarrolló. Él fue utilizado para liberar a Israel. Y si lees toda la historia de Gedeón, vas a ver cómo el Señor le fue disminuyendo el ejército cada vez más. Y uno pensaría, pues así no vas a ganar. Bueno, es que no era Gedeón el que luchaba, era el Señor. Y el Señor utilizó a Gedeón para liberar a Israel. En tu caso, Dios te usará para liberar a los que siguen cautivos del diablo. Segunda Timoteo 2, 24 al 26. A ver yo. Porque el siervo del Señor no debe ser pendenciero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les concede el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y vuelvan al buen sentido, escapando del lazo del diablo que los tiene cautivos para hacer su voluntad. Amén. Amén. Entonces, Dios quiere utilizarte para liberar a los que siguen cautivos del lazo del diablo. Y te pregunto, ¿te identificas con Gedeón diciéndole a Dios que no eres el adecuado? Y un personaje más, tenemos a Jonás. Jonás 1, versículos 1 al 16. A ver. Ay, se me perdió. A ver ustedes. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: Venga, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad.
y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes, y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres? No, yo no. Estoy en otro Él les lado. respondió, soy hebreo, y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a la tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Amén. Amén. Algo que me brinca inmediatamente es, soy hebreo y temo al Señor. Ajá. Como mucha gente que dice, soy cristiano, pero no obedece al Señor. El libro comienza como otros libros, diciendo que la palabra de Dios vino al profeta. Así se establece que es un libro profético. Para los profetas la palabra de Dios podía ser un hecho o una palabra que cuenta con el respaldo del Todopoderoso. Por eso puede ser como fuego. Jeremías 5:14. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. ¿Por qué decís esta palabra? He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. O un martillo. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Pero también es eterna. Isaías 48. Ya. Amén. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, permanece para siempre. Amén. Amén. Y no vuelve vacía a Dios. Isaías 55:11. A ver, estoy cerca. 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que realizará lo que me place y cumplirá aquello para lo que la envié. Amén. Amén. A quien Dios llama es una persona capaz de recibir y obedecer su palabra. Ok. En cualquier caso, el llamamiento siempre está relacionado con la palabra de Dios, que le da su autoridad al llamado. Solo el omnisciente sabe a quién quiere llamar, qué va a hacer la persona y dónde va a servir. Nínive estaba ubicada en el lado oeste del río Tigris, a unos 900 kilómetros al noreste de Samaria. Si Jonás viajaba a la distancia normal, que era de 20 a 35 kilómetros al día, el viaje requeriría más de un mes. La ciudad era la segunda en tamaño, solo después de Babilonia. Estaba en lo que hoy es Irak, frente a la moderna ciudad de Mosul. Nínive fue construida por Nimrod
Eso dice Génesis 10:11. Amén. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Caba. Y después de Jonás, se convirtió en la capital del imperio asirio bajo Sennacherib. Eso fue del 705 al 681 a.C., que fue el sucesor de Sargón II, que había vivido en el siglo 8 a.C. y había destruido al reino del norte, o que más bien destruyó al reino del norte. Nínive tenía la forma de un trapecio y un formidable sistema defensivo que consistía de muros de unos 20 metros de alto y unos 20 kilómetros de largo que rodeaban la ciudad. Tenía muchas torres y 15 portones principales. La razón por la que Jonás fue enviado a predicar que bajo el juicio de Dios estaban condenados a la destrucción era porque su pueblo era implacable y persistía en sus pecados. Nínive era bien conocida en el antiguo cercano oriente por las brutales atrocidades que infligió a sus cautivos de guerra. Ellos inventaron la crucifixión, practicaban amputaciones, Ay, empalamientos. ¿qué es eso? Vaya. Empalamiento era lo que hacía el original Drácula, Vlad Pagatos. Nada más que estos lo hacían por las costillas. Desollaban con vida, decapitaban y exhibían las cabezas, esclavizaban y deportaban poblaciones enteras. Bueno, a lo anterior hay que añadir la capacidad organizativa que demostraron los asirios para la gestión de su imperio. Crearon un sofisticado sistema de comunicaciones para el flujo ágil de información a lo largo de su vasto territorio. Ese sistema se basaba en una compleja red de calzadas reales que contaba con estaciones de descanso y habituallamiento dispuestas a intervalos regulares por la que transitaban los mensajeros. En México había algo similar, que era la manera como le tenían pescado fresco a Moctezuma todos los días desde el Golfo de Veracruz. Y pues, los asirios y los aztecas ahí se van en crueldad. Ay, sí. Nínive también era conocida por su idolatría. Tenía templos dedicados a los dioses Nabú, Ashur y Hadad. Pero los ninivitas también adoraban a Ishtar, Astarot, una diosa del amor y la guerra, que recibía los títulos honoríficos, ya me vi en las orejas, de reina del cielo y señora de la tierra. Pero, ¿por qué el profeta no quería obedecer? ¿Por qué no quería ser el vehículo de la gracia divina para una nación que por su crueldad e idolatría la necesitaba con urgencia, como tantos idólatras que viven en nuestro derredor, engañados por una religión que ignora las enseñanzas bíblicas? Jonás conocía a Dios, y ahí está el punto. Sabía desde el principio que Dios perdonaría a los ninivitas si se arrepentían. Jonás 4:2. 4:2. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo me decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Del mal. ¿Hasta cuál? Entonces, Jonás sabía que si los ninivitas se arrepentían, como lo hicieron, pues Dios los iba a perdonar. Y quizás veía a tal nación como un peligro para la suya propia. Y sí, en el futuro fueron un peligro.
eso no pidió Fue que esta nos perdonara. perspectiva la que lo hizo huir. Él esperaba alejarse de la presencia de Dios, por lo que abordó un barco que iba del puerto filisteo de Jope, y si no me equivoco, la próxima vez que Jope aparece es hasta el Nuevo Testamento, cuando Pedro está ahí. Y este barco partía de este puerto, iba por el Mediterráneo a un sitio distante, Tarsis, que creemos ser España. Así que se quería ir, pero hasta el otro lado del Mediterráneo. Aunque probablemente a Jonás lo único que le importaba era alejarse. Hoy en día sigue habiendo émulos de Jonás que conocen las Escrituras, quizás como Timoteo. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, hay algunos que desde las niñez conocen las Escrituras y que inocentemente, por usar un eufemismo, creen que pueden salirse con la suya e ignorar la voluntad de Dios, como si esta no fuese lo mejor que puede haber para su vida. Y salen huyendo para acabar dentro de un gran pez. Entiéndase, una situación de la que solo Dios puede rescatarlos. Pero tendrán que reconocerlo humildemente. Jonás 2, del 1 al 10. Jonás 2, del 1 al 10. A ver, sí. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus escrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: He sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. ¿Sigo? Seis. Descendí los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades flusorias abandonan su misericordia. Mas yo te ofreceré sacrificios con voz de alabanza, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y dio orden Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Amén. Y quizás, si estás oyendo esto y eres de los que están como Jonás, dices: ay, Hugo, me quieres espantar con el petate del muerto. No sabes de lo que estás hablando. Pues te tengo noticias, sí tengo una perfecta idea de lo que estoy hablando. No, sí. Mi mamá, cuando me fui al mundo, porque me fui ¿Por qué te fuiste? 15 años al mundial, en los cuales negué la existencia de Dios y viví como cualquier pagano de mis amigos. No, yo viví un poquito mejor. Porque yo decía: esta cochina moral judeocristiana que me inculcaron de niño. Yo pude haber hecho mucho más, pero había algo que me frenaba. Porque como Timoteo, pues yo conocía las escrituras desde niño. Seguí leyendo la Biblia para poder discutir con mi mamá en su terreno, torciendo las escrituras, claro. Bueno, el caso es de que sé perfectamente bien de lo que estoy hablando. Porque mi mamá en algún momento me dijo
que a mí no solamente me habían presentado a la iglesia, en la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, cuando Alejandro Treviño era el pastor, sino que ella me había dedicado al servicio de Dios. Cuando me dijo eso, yo dije, estás loca, búscate otro. Bueno, sé perfectamente bien de lo que estoy hablando, porque hubo un momento en donde el gran pez vino en forma de una depresión, en la cual tuve que tragarme todo lo que había dicho y reconocer que necesitaba a Dios. Así que sé perfectamente bien de lo que estoy hablando. Ahórrate el gran pez. Sí. Si Dios ha decidido usarte, no ha decidido usar a alguien más, es porque puedes cumplir con la tarea. Ups. Perdón, le quito todas las señales a esta cosa y sigue haciendo ruido. Repito, si él no ha decidido usar a alguien más, es porque puedes cumplir con la tarea de la cual estás huyendo. Y lo que Mardoqueo le dijo a Esther, se puede aplicar. Esther 4:14. Amén. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amén. Entonces puede usar a cualquiera. No. Pero te vas a... Pero si ha decidido usarte a ti, velo no como una obligación, velo como un honor. Sí, Así es. Te identificas con Jonás, queriendo rehuir la voluntad de Dios. En la conclusión tengo a Isaías. Isaías 6, del 1 al 8. Isaías 6, del 1 al 8. Amén. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Han visto mis ojos. 8. ¿Hasta cuál? 8. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y expiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Amén. Cuando Dios te llama, no le digas envía a otro. Si quisiera enviar a otro, ya lo habría hecho. Tampoco empieces a señalarle todas aquellas cosas por las cuales no eres el adecuado. Él te conoce mejor que lo que tú te conoces. U otros puedan llegar a conocerte. Recuerda que su poder se perfecciona en tu debilidad. Según a los Corintios 2:9. Pues también con este fin les escribí, para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Amén. Perdón, se comió un 1 mi computadora. Según a los Corintios 12:9.
Ah, 12. 12, 9. ah. Ok, entonces Chad tienes ¿Qué andas por ahí? 12, 9. Dios. Ok. ¿Dónde estás? Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se Ah, claro. perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Ok. Si quieres huir, Él no te va a detener. Corre tan rápido como puedas. Vete tan lejos como quieras. Pero recuerda que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Es esto, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Así es. Amén. Y que puedes ahorrarte el gran pez. O todas las vicisitudes del llamado hijo pródigo. Inclusive el equivalente a desear comer lo que comen los cerdos. Lucas 15:16. Ah, dijo pro. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Te va a llegar el momento en que vas a querer comer lo que comen los cerdos y ni siquiera eso te van a dar. Ya lo dijo David. ¿A dónde me alejaré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Moisés vivió en el siglo XIV a.C. Gedeón en el siglo XIII a.C. Jonás en el siglo VIII a.C. e Isaías en el siglo VII a.C., quien, a diferencia de los otros tres, pudo haber pasado por alto su llamamiento y dicho en su favor que Dios solo había hecho una pregunta, la cual no necesariamente iba dirigida a él. Pero no fue así. Él tuvo bien claro que Dios le estaba llamando. Y su respuesta es la que Dios sigue esperando de todo aquel a quien llama. Hineni shelacheni. Aquí yo, Dime aquí. envíame. Tú vives en el siglo XXI. Y puedes decir, envía a otro. No soy el adecuado. No quiero, me voy a otra parte. O simplemente, heme aquí. Envíame a mí. Y confiad que si Él te llama, te capacita y provee de todo lo que necesitas para cumplir tu llamamiento, sin temor alguno, con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Shalom. Y con gozo. Y concluyo preguntando, ¿te identificas con Isaías que obedeció sin objeciones? Amén. Y tenemos una alabanza más. Gracias, pastor. Buen mensaje. Debemos reflexionar en esto. ¿Con cuál nos identificamos? Vamos a cantar el número 349. 349. Heme aquí, oh Señor. Casualmente. No, No es coincidencia. sí, no es coincidencia. Dios Heme y aquí. aquí. Así vamos a cantar para que sepa Dios que estamos dispuestos. Oh Señor, háblame, oh Señor, guíame, que solo viva por ti. Oh Señor, háblame, oh Señor, guíame, que solo viva por ti. Oh Señor, dame fe, oh Señor, guíame, que solo viva por ti. Oh Señor, dame fe, oh Señor, guíame, que
Señor, heme aquí como soy, que solo viva por ti. Heme aquí, oh Señor, heme aquí como soy, que solo viva por ti. Que así sea nuestra respuesta. Sí, Señor. Amén, amén. Heme aquí, que solo viva por ti. Pues Señor, que este último himno que hemos cantado sea una realidad en nuestra vida. Sí, Señor. Y Padre, pues aunque tú nunca has ofrecido un lecho de rosas, sino que tomemos nuestra cruz, sabemos que cuando tú llamas, estamos haciendo tu voluntad. Y que si te obedecemos es imposible equivocarnos. Ayúdanos a seguir confiando en ti y aquellos que aún dudan, que puedan conocerte mejor, para que dejen de dudar y obedezcan. Y Señor, para aquellos que aún no tienen una relación personal cercana, íntima de amor contigo, pues Señor, háblales de la manera en que ellos van a entender. Usa a la persona adecuada para compartirle las buenas nuevas de salvación. Y si somos nosotros, que estemos listos para llevar ese buen mensaje, Señor. El mensaje de que tú los amas y que tienes un plan para su vida. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos, porque podemos alabarte, porque podemos confiar en ti. Y gracias porque nos has llamado a tu servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, pues síganse cuidando. Ya saben, cubrebocas es esencial. Y pues el gel por no dejar que lavarse las manos. Porque este virus es aéreo. Y si puedes evitar el metro Pino Suárez en hora pico, pues evítalo. Y nos vemos, si el Señor no dice otra cosa, la próxima semana para seguir alabando y bendiciendo su nombre. Amén. Shalom, shalom. Estamos